Y ya nomás establecemos este contacto con Hernán Contreras, asesor técnico de Granusa, con quien vamos a conversar justamente acerca de un tema fundamental. Vamos a hablar acerca de la nutrición en el periodo seco y preparto de las vacas lecheras. Hernán, ¿cómo estás? Buen día, Edgar. ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Un saludo a la teleaudiencia. Hernán, decidimos justamente hablar sobre este tema porque consideramos algo a lo que los productores siempre están atentos y más aún a esta altura del año y cuando hablamos de la producción que se tiene hoy día en nuestro país, ¿qué se debe tener en cuenta? Y hablamos justamente de dos o separamos esto para que podamos de cierta forma interpretar mejor y así también lo puedan hacer los productores. Cuando hablamos de la nutrición, en lo que es en el periodo justamente es seco, ¿qué debemos de tener en cuenta? Exactamente, Edgar. Primero que nada, agradecer un poco por el espacio, ¿verdad? Porque me gusta mucho este tema justamente porque es una etapa en donde nosotros hablamos de una etapa de preparación de las vacas para su siguiente lactancia. O sea, este periodo normalmente consiste en un tiempo de 60 días en donde las vacas tienen la oportunidad de prepararse, descansar bien para su siguiente lactancia. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta siempre tres puntos muy importantes a la hora de hablar del periodo seco. Tenemos que considerar la inmunidad del animal y no olvidar que tenemos también otro punto muy interesante, es el crecimiento del ternero, el ternero que está creciendo adentro. Y al tratarse de una vaca en periodo seco, significa de que no están produciendo leche y por ende también la alimentación normalmente en el tambo, el manejo normal que se hace es cortar la comida, cosa que está muy errada y que necesitamos corregir. Es justamente por eso que queremos tocar este tema. Y otro punto también muy importante es la condición corporal en la que llegan los animales en la etapa seca y lo que tenemos que cuidar también en este momento. Al hablar del periodo seco en general, nosotros hablamos de dos etapas principales que tenemos dentro de esto. Los primeros 30 a 35 días, que sería o que llamamos vacas secas, y unos 21 a 25 días que serían un grupo preparto, ¿verdad? Lo interesante sería siempre en este periodo de 60 días separar estos dos grupos de manera a hacer los tratamientos apropiados en cada grupo, ¿verdad? Entonces, al hablar de inmunidad, que es el foco principal en este momento, lo que tenemos que hacer es, o lo que tiene que ver la nutrición en eso es aportar todos los nutrientes que necesitan, principalmente las vitaminas principalmente, que es muy importante en este periodo. Al hablar de vitaminas, hablamos de vitamina A, D, E, principalmente la vitamina E que cumple un rol de mejorar la inmunidad de estos animales. Y otro punto importante, al hablar de inmunidad, tenemos que tener en cuenta el confort de las vacas. ¿Qué significa eso? Teniendo una vaca con buena sombra, ventilaciones apropiadas, vamos a estimular que el sistema inmune esté mejor, porque una vaca estresada normalmente baja los niveles de inmunidad porque a la vaca al someterse a un estado de estrés es fisiológico liberar corticoides. Este corticoide lo que hace es deprimir la inmunidad. Entonces por eso es muy importante tener sombras, ventilaciones apropiadas y una nutrición adecuada. Un error muy común. Dentro de esto hablabas de agrupar. Este agrupamiento, ¿qué permite? Permite de cierta forma poder controlar la ración de fibra con relación a lo que se necesita. ¿O qué más podemos entender por lo que hace al agrupamiento, en lo que hace al manejo específicamente dentro de la nutrición? Exactamente. Agrupamos, ¿por qué? Porque en las vacas secas tenemos una nutrición diferente. Aportar los microminerales suficientes y las vitaminas, mejorando la inmunidad y trabajando los niveles de almidones, si es posible, bajos. ¿Para qué? Porque en esta etapa, lo último, el ternero consigue crecer su mayor tamaño posible. Entonces, nosotros tenemos que cuidar una dieta para que este ternero pueda llegar a desarrollarse y a crecer como corresponde y no crecer de manera exagerada. Por eso necesita una dieta apropiada. En el otro grupo nosotros estamos hablando del preparto. El preparto normalmente recibe una dieta acidogénica. ¿Cómo se entiende esto? Que nosotros tenemos que aportar las sales aniónicas para estos animales de manera a que la vaca sufra un pH bajo
a nivel sanguíneo. Los animales intentan corregir esta problemática de manera a que empieza a movilizar sus reservas de calcio y de esta forma corregirlo, ¿verdad? Entonces las vacas en estos periodos de 21 a 25 días con una dieta aniónica lo que hace es movilizar sus reservas de calcio para cuando llegue el momento del parto, estas vacas tengan capacidad de expulsar el ternero adentro, el ternero afuera, perdón, y las placentas también. De esta forma permite entonces tener un mejor trabajo de parto. También, al tener una dieta acidogénica, no descuidar que los niveles de proteína tienen que ser la adecuada, porque estamos teniendo un ternero que va creciendo y para terminar su desarrollo, entonces la proteína deberíamos trabajar alrededor de 15 a 16% de la dieta total. Trabajar una fibra bien digestible como fuente de energía y niveles bajos de almidón, porque el almidón no es tan interesante trabajar un nivel alto por poder causar alguna acidosis en el animal o también podamos también aumentar la condición corporal que no es buena durante el trabajo de parto o posparto también. Dentro de esto, ¿a cuánto tiempo estamos hablando dentro de lo que es el agrupamiento para manejar al menos cierto plazo y de acuerdo a un plan de manejo? Hablamos de 15, 20 días y esto ¿a cuánto se extiende? Bueno, la verdad en este grupo del periodo seco que nosotros llamamos en general es de 60 días. Como trabajamos dos grupos en este periodo, lo ideal es trabajar la vaca seca unos 30, 35 días y 21 a 25 días lo que sería una dieta acidogénica o preparto. La verdad, estudios demuestran, hay ciertos trabajos que indican de que trabajar solamente bien el preparto no consigue llenar todos los requerimientos de vitaminas durante ese periodo que necesitan la vaca para tener una buena aparición. Porque si nosotros conseguimos hacer o suplementar buenos microminerales, vitaminas desde el inicio del periodo seco hasta el parto, nosotros conseguimos tener un buen parto que se traduce en mayor arranque de producción de las vacas, menos problemas metabólicos, tanto acidosis, principalmente la cetosis. Si nosotros evitamos esto, conseguimos llegar a una mayor producción postparto, ¿verdad? Entonces, por eso el enfoque que nosotros hacemos ya trabajar todo el periodo seco con los niveles correspondientes de minerales y de los nutrientes. Otro punto a considerar también es en la etapa seca, que nosotros tenemos que trabajar, principalmente en vacas secas, los primeros 30, 35 días que comenté, trabajar con forrajes frescos, forrajes verdes, que son fuentes ricas de vitaminas que ayuda a estos animales también a cumplir con sus requerimientos. Y a esto se le agregan productos que tengan los niveles apropiados, principalmente de vitamina E, como comenté, para que nosotros podamos llegar a la necesidad o suplir la necesidad de estos animales. Y justamente por esta razón consideramos fundamental el manejo nutricional dentro de este periodo de transición para lograr el rendimiento que se espera y es fundamental tener para eso un plan de manejo acorde a lo que manifestabas en lo que hace a la nutrición y el porcentaje por sobre todo también lo que hace a poder proveer de cierta forma al animal, ya sea de los micro y macronutrientes con miras también a obtener los resultados que esto finalmente se traslada durante toda la etapa, ¿no? Es así, Edgar. Y justamente a mí me gusta bastante hablar de esta época porque es un error muy frecuente y muy común en el tambo. Es prácticamente un manejo cultural en donde al tratarse de vacas improductivas, al no producir leche, se descuida, no se hace la inversión correspondiente. En cambio, si nosotros preparamos, es como comparar con un atleta, si nosotros no hacemos una pretemporada, una buena preparación, difícilmente vamos a llegar a ser un buen atleta y la vaca también es así. Si nosotros preparamos bien, estas vacas van a tener éxitos con mucha eficiencia su lactancia posterior. Esto se hace de acuerdo a lo que hace a la categoría, esto se planifica conforme a la condición corporal de cada animal, se maneja por lotes. ¿Cómo realizan este estudio para poder finalmente apuntar o llevar a la ejecución práctica de un plan? Sí,
Lo que es la condición corporal es muy interesante en este periodo, porque las vacas con condiciones corporales altas, consideramos de una escala de 1 al 5, si las vacas llegan a secar a condiciones corporales con 4 o más, normalmente tiene mucha dificultad durante el trabajo del parto y principalmente postparto, porque la condición corporal elevada predispone a un trastorno metabólico que denominamos la cetosis. Entonces, la condición corporal depende también de la lactancia anterior, o sea que se tienen que hacer los niveles de nutrientes, una nutrición, una alimentación apropiada durante la lactancia o final de lactancia para que estas vacas lleguen a secarse en una condición corporal adecuada, que hablamos de 3.5, 3.75, y de ahí llegar al parto más o menos una condición corporal de 3.5, para que de esta forma puedan tener buenos resultados. Ahora, ¿a qué se expone el animal cuando hablamos de una dieta con mayor proporción forrajera? Porque hablabas de algo fundamental también y siempre destacamos que uno hace uso de lo que cuenta o con lo que posee en el campo y en base a eso generalmente se hace la planificación o al menos interpretamos que esta dieta se ajusta a lo que uno cuenta y finalmente equiparar con ciertos balanceados. ¿Cómo se puede entender esto en atención justamente, o si es fundamental esto también en cuanto a la proporción de la calidad forrajera, de cierta forma, si podemos decir? Sí, el aporte, yo comenté un poco el aporte de forrajes verdes en este periodo seco, que serían en las vacas secas principalmente, porque normalmente el manejo que se hace es, al terminar la producción, normalmente se destina en un campo con pasturas, en mira que estas vacas ya son improductivas y de esta forma abaratar un poco el costo de estos animales, ¿verdad? De mantenimiento. Entonces lo correcto sería trabajar con esa pastura, pero también brindarle las condiciones de confort, como hablé, por lo menos una buena sombra, buenas aguas para que estos animales no sufran. Lo ideal para gente que tiene o personas que tienen infraestructura, tanto compost bar, freestyle, lo ideal es ofrecer el mejor lugar para estos animales de manera a que ellas no sufran de estrés. Y ahí trabajar los nutrientes, porque vacas que salen a campo normalmente fijan vitaminas que vienen del sol, ¿verdad? Principalmente las vitaminas E. Y ahí entonces, si estos animales ingresan al bajo techo en infraestructuras, entonces al final estas vacas no reciben las radiaciones solares, entonces los niveles de vitamina deben de ser superior. Entonces por eso es muy importante también tener en cuenta el confort, el tipo de explotación a la hora de definir la alimentación. Y eso básicamente es lo que respecta a lo forraje, ¿verdad? Que se tiene que aportar a los animales. Sin dudas, valoramos este análisis, Hernán. Consideramos también importante durante el periodo de transición que se tengan en cuenta esto en lo que hace al estudio para poder mejorar justamente el rendimiento del animal en condiciones en las que uno espera también se genere conforme también a un programa preestablecido y a partir de esto también se puedan tomar las decisiones adecuadas. Sabemos de la importancia de este acompañamiento que tienen para con los productores en el campo y es por eso que consideramos fundamental de realizar este tipo de espacios en donde vamos a hablar acerca de este y otros temas. Hernán, ¿algo más que quieras agregar? Sí, como comentario final, no olvidar siempre que este periodo es crucial para el campo, que es muy importante. Si nosotros hacemos un buen manejo, refleja tanto en los números, en productividad, en eficiencia de las vacas, en salud de estos animales, que al final conlleva al éxito de la producción. O sea, esto no va a ser un gasto que el productor va a realizar porque con simples manejos ya consigue hacer, ya va a conseguir tener un buen resultado. Y si le ajustamos la nutrición también en conjunto, el éxito será mayor. Entonces, debemos enfocar este punto, por eso que me gustaba mucho y elegí este tema para conversar, porque justamente brindar esta información es para el productor y de tal manera también que los técnicos puedan apoyar y convencerle al productor de que se trata de algo muy importante, que es la preparación de estas vacas para su siguiente lactancia. Hernán, nuevamente muchísimas gracias, que tenga un buen resto de jornada. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a ustedes.